¿Conoces los nuevos alcances de la televisión? ¿Cuáles son los retos ante las nuevas formas de consumir contenidos audiovisuales? ¿Cómo interactúan los múltiples dispositivos frente a esta revolución televisiva? Expertos de medios de comunicación de América y Europa, reunidos para dialogar y debatir acerca de la nueva forma de darle play a lo que quieres ver. Octavo Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. TV Everywhere. Televisión en todas partes. 1, 2 y 3 de diciembre. Expo Guadalajara. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Es una señal que se produce con el alma. Transmitimos nuestra señal por el aire para todos. Somos valientes e independientes, libres. Nos vemos en la tele, en la compu y en el cel. Hacemos programas con una perspectiva única, porque creemos que hay muchas cosas nuevas por descubrir. De lo que siempre has visto a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Olá, está no ar o 7º Fórum Internacional TV Morfoses, que tem como tema o desafio da televisão multitelas. Eu falo ao vivo, direto da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil, para todo mundo, pelo site do tvmorfoses.udgtv.com e também pelo site zoomcanal.com.co, para o Vale do Paraíba. Para o Vale do Paraíba, estamos no ar pelo canal 8 da NET. Vamos agora conhecer um pouco dos nossos convidados que vão participar deste programa. Herman Pérez é especialista em gestão e formulação de projetos audiovisuais, reitor da Faculdade de Artes na Corporação Universitária de Ciência e Desenvolvimento Unisciência e professor universitário da Universidade Central, Universidade Sergio Arboleda, Universidade de Sabana, Politécnico Gran Colombiano, Universidade do Norte de Barranquilla e ICTV, entre outras. Atua como consultor, conselheiro, conferencista, seminarista, curador e jurado nacional e internacional de festivais de cinema e televisão. Atualmente é gerente do canal universitário nacional Zoom, da Colômbia. John Ospina estudou comunicação social e jornalismo na Universidade Pontifícia Bolivariana. Sua carreira na mídia lhe permitiu trabalhar em rádio, mídia impressa, mídia eletrônica e televisiva. Ele é especialista em arquitetura de informação, criação de redes para a produção e difusão de conteúdos audiovisuais e geração de conteúdo multiplataforma. Assuntos profissionais que foram suplementados com o ensino universitário. Atualmente é vice-diretor sênior internacional do Sistema Universitário de Rádio e Televisão da Universidade de Guadalajara, no México. André Barbosa Filho é pesquisador em ciências da comunicação, especialmente em mídias digitais. Especializações em TV digital, rádio digital, estruturas de redes de radiodifusão, gestão de políticas públicas. Atualmente exerce a função de chefe de assessoria da diretoria da presidência da empresa Brasil de Comunicação, EBC, onde coordena o projeto de TV pública digital interativa, chamado Brasil 4D. Ana Silvia Lopes Davi Médola é diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Televisões Universitárias, ABTU, diretora da TV Unesp, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, livre docente em comunicação televisual e líder do Grupo de Estudos Audiovisuais GEA, da Universidade Estadual Paulista.
Bem, nesse quarto programa do 7º Fórum Internacional TV Morfoses, nós vamos discutir as experiências inovadoras em televisões ibero-americanas. E agora nós vamos conhecer um pouco deste tema. O tempo não para, as pessoas mudam, os telespectadores se transformam, a tecnologia se modifica e se atualiza a cada dia. Buscar o novo é o desafio de cativar cada vez mais a audiência com programas de formação e informação. O sucesso na inovação exige investimento em pesquisa, ideias e no estímulo ao compartilhamento do conhecimento. Começa agora o programa Experiências Inovadoras de TVs Ibero-Americanas. Pois bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença aqui dos nossos convidados e abrir o nosso programa, o nosso debate, a nossa conversa, com uma questão que parece que trata-se de um discurso antigo, mas é um discurso que se prolonga, que é a questão da transição pela qual passa a televisão. Nós temos assistido isso, em função das inovações tecnológicas, já há alguns anos, eu diria até quase décadas, porque a partir de certos paradigmas transformadores, e o que vemos a cada momento são novas possibilidades e novas perspectivas. Então, eu convido cada um de vocês a fazer uma pequena explanação sobre como as instituições nas quais vocês atuam, em países como o Brasil, os Estados Unidos e a Colômbia, são televisões públicas, televisões que têm uma afinidade. Eu gostaria de saber como vocês estão atuando frente a esse movimento contínuo de transformação. E eu pediria ao André que iniciasse essa primeira rodada. Muito gosto. Queria cumprimentar os meus companheiros aqui de mesa, a Ana, que é uma pessoa que eu tenho um grande respeito pela atuação que faz junto com os professores brasileiros e profissionais brasileiros em relação à TV pública. A grande questão que se coloca hoje sob o ponto de vista da televisão, que me parece que é o grande tema, é que caminhos a televisão deve seguir. E aí a gente remete às próprias características do veículo. Porque hoje nós temos claramente a presença dessa grande maravilha, que é a tecnologia por IP, que acabou se transformando, talvez, num grande invólucro de informação e de transformação, inclusive no comportamento diante desta informação, que são as redes web e todas as questões ligadas à própria estrutura de redes sociais que se criaram a partir dessa evolução tecnológica e que, portanto, transmite hoje uma nova sensação de independência, de possibilidade de uma informação personalizada, da expressividade, coisa que o meio de comunicação de massa, por ser coletivo, tinha sérias limitações. A questão básica, que me parece política, era, sob o ponto de vista da academia, o ponto de vista sobre o aspecto crítico, é que a televisão era dominada por empresas e, portanto, por conjuntos e por uma série de sócios, ou, no caso da pública, pelos estados ou por fundações, que representavam uma ideia que se passava para todos sem que houvesse a possibilidade de haver retorno sobre aquele tipo de informação passada. Ou seja, é uma televisão editorialista. E essa questão serviu, até os anos 80, 90, com o advento da própria internet, para o serviço de informação, entretenimento e cultura que o mundo conheceu a partir do século XX. Uma revolução diante daquilo que se pretendia no século XIX. Mas a televisão, evidentemente, também evoluiu. Com o mundo digital, o mundo binário, hoje é possível se entender que a televisão também oferece determinadas questões e que determinadas soluções que se aparentam ou que são semelhantes à própria oferta que hoje se tem no mundo cibernético, no mundo da informática. Utilizam as mesmas estruturas. E, portanto, com isso, procurar
novos modelos para essa televisão. E o conservadorismo dos donos de televisão e dos próprios profissionais de televisão e dos formadores de pessoal, de capacitação, tudo isso, fez com que essa mudança fosse mais lenta do que a entrada da própria internet no mercado, que havia todo um apoio institucional, um apoio estruturante das próprias empresas de insumo. E isso surge claramente a partir de 1988, nas reuniões da UIT, que acabaram desaguando, depois até do próprio nascimento da TV digital, em 95, nos Estados Unidos, numa estrutura em 99, quando se fez um acordo, claro, informal, né, porque a própria UIT é uma entidade multi-stakeholder, que reúne vários partícipes das empresas, algumas participações. Não há uma participação oficial. Ela não é um órgão oficial, né? Ela só recomenda questões. E aí as recomendações passaram a ser no sentido do uso espectral, motivado para privilegiar a tecnologia fixa e móvel, principalmente a móvel, porque já se sabia que os terminais de comunicação e de informação deveriam acompanhar a vida moderna, a vida movimentada, a vida atribulada que as pessoas têm nos grandes centros, já que o mundo rural, a partir dos anos 30, em todo o mundo, já tinha acontecido em parte da Europa, em todo o mundo, passou a viver nos grandes centros, com os problemas urbanos que hoje nós temos aí, todos conhecemos. Então, todo esse processo holístico acabou desaguando numa decisão também, no qual as indústrias passaram a entender que a televisão deveria ter menos desenvolvimento no sentido dos insumos e dos investimentos, até porque tinha o apoio dos produtores culturais, que passaram a entender a sobrevivência da indústria audiovisual como uma introdução de modelos pagos, em vez dos modelos gratuitos da própria televisão. Então, essa própria estrutura, que talvez poucos atribuem a ela a importância chave de uma decisão tomada nos grandes auditórios de reuniões em Genebra, acabaram traduzindo para os países a decisão de ter que diminuir o espaço da televisão digital, quando a televisão digital surgiu nos países, e está surgindo ainda, principalmente no terceiro mundo, em detrimento ao desenvolvimento de modelos que utilizassem o broadcasting. E isso acabou fazendo com que todos os projetos de televisão acabassem sendo projetos ligados à internet. Até porque há o grande apoio, repito, da própria indústria audiovisual, que quer remunerar-se por isso. E, é evidente, o público, eu acho, essa é a minha opinião pessoal, acabou, principalmente o público de baixa renda, de regiões ainda em desenvolvimento, como o Brasil, América do Sul, América Central, África, Sudoeste da Ásia, que perfazem praticamente 4 bilhões de pessoas, dos quase 7 bilhões de pessoas, de habitantes do mundo, que não têm internet, são 4 bilhões no mundo, repito, e que, portanto, mereciam que esse projeto de televisão editorialista pudesse apresentar novos modelos digitais, utilizando a linguagem binária, e, portanto, trabalhar em consonância com a internet, criar projetos convergentes. E isso foi o que nós tentamos fazer, na medida da decisão que o Brasil tomou pelo sistema japonês de modulação ISDB, em 2006. O presidente Lula assinou esse decreto, o decreto 5.094, que é um decreto que traz esta colocação de termos alta definição, mobilidade, portabilidade e interatividade. E, curiosamente, a nossa interatividade não saiu do papel até 2012, quando a IBC resolveu colocar em prática aquilo que não havia se tornado ainda uma norma dentro do Fórum de TV Digital, que tinham sido desenvolvido as normas para o broadband, a norma A e a norma B do Ginga, mas não a norma C, que permitia que a gente pudesse ter downloading por broadcasting, a gente poder trabalhar a televisão como emissora do sinal de dados, seja através do vídeo, seja através de qualquer outro tipo de informação, HTML, por broadcasting, e depois ter o canal de volta, o canal de retorno, por qualquer mídia, que seja ela por 3G, 4G, seja por fibra, seja por qualquer outra tecnologia que pudesse ser bidirecional.
para que a gente pudesse trabalhar aquilo que a televisão não tem, que é uma insuficiência, que é essa bidirecionalidade, com essa informação bidirecional da comunicação informatizada, informação por IP. E, com isso, conseguimos montar um projeto que some essas linguagens, some a linguagem HTML com a linguagem BTS, que é a linguagem Broadcast Transport Streaming, que permite que você possa transmitir audiovisual dinâmico e, portanto, perceber também que o Ginga caberia como uma luva nesse processo integrado, já que ele pode ser recomendação tanto pelo lado IP como pelo lado broadcasting, e fazer com que essa ponte, esse bridge, pudesse ser também fonte para que novos modelos de serviço, não apenas o modelo linear da televisão, como nós conhecemos, o modelo clássico de transmissão de programas de televisão, mas também acrescer a isso a transmissão de dados e de serviços de dados que você pode transmitir, seja pelo subcanal, pela modulação que o STB permite, que é uma modulação ortogonal, uma modulação de multiportadora, que permite vários subcanais, e também poder utilizar o carrossel, que é até uma técnica de televisão, no qual você utiliza esses, vamos dizer assim, esse conjunto de frames, que eles estão estabilizados ali, onde você coloca aplicativos e eles rodem numa sequência de conforme a sua intenção de ver esse ou aquele aplicativo, ver esse ou aquela imagem, como a própria televisão sempre trabalhou, até do ponto de vista analógico. Então, com isso, essa soma de conhecimentos das empresas brasileiras, como TOTUS, que desenvolveu o firmware, que desenvolveu a tecnologia de desenvolvimento mesmo do Ginga C, para que hoje ela seja discutida no fórum, nesses dias atuais, para tornar-se também norma BNT, para estar diante da regra formal, e poder produzir aplicativos para oferecer serviços públicos, como, por exemplo, marcar consultas no SUS, poder fazer desenvolvimento bancário, fazer o T-Banking, ter movimentação bancária mesmo, você consegue mandar dinheiro, você consegue ver seu saldo, você poder fazer, por exemplo, a busca de empregos em tempo real, que é uma coisa que facilita muito da vida dos brasileiros e que tem ainda a necessidade, pela sua baixa escolaridade, de procurar empregos qualificados. Então, todas essas questões ligadas à educação, ligadas à saúde, o DataSUS é o próximo a entrar agora, para que a gente possa ampliar a questão do cartão de saúde, vamos ter a questão do ensine a seu filho a estudar, do FNDE, do MEC. Tudo isso está já apresentável em 2 testes que nós fizemos, um em João Pessoa, o outro em Brasília. E o resultado, o Banco Mundial, que mediou esse resultado, o World Bank, fez um relatório de 300 páginas, que está à disposição das pessoas, para ver qual foi mesmo o sentido econômico, mas não só isso, o sistema também é etnográfico, porque você pode verificar o comportamento das pessoas diante dessa nova maneira de ver televisão, de se aproximar da televisão como participante, não mais simplesmente como agente passivo da televisão. E, com isso, tentar movimentar esse grande mercado, que é o mercado que nós iniciamos pelo ISTB, mas, evidentemente, tecnologia, estava dizendo isso anteriormente, tecnologia é tecnologia, e vermos os próximos passos. Só queria terminar dizendo o seguinte, a gente tem um projeto grande agora, o governo brasileiro instituiu, a Anatel e o Ministério, junto com as empresas, que é proveniente da compra pelas telco, do espectro que pertencia à televisão, que agora vai ser motivo de uso da operação de telefonia móvel, o 4G, na faixa de 52 a 68, a faixa de 700 MHz, e esse dinheiro, parte dele, vai ser exatamente para ressarcir as emissoras, que terão que descer dessa faixa, mas parte para as caixinhas conversoras, que não serão simplesmente processadores de áudio e vídeo, mas serão também integrantes desse processo de avanço da televisão como um meio interativo. Então, é isso que a gente espera que o mundo possa discutir da mesma forma que discute hoje a internet, discute hoje o broadband. Estamos de volta com o 4º painel do 7º Fórum Internacional TV Morfoses e retomamos o nosso debate após um problema técnico, dando continuidade ao que estava nos dizendo o John Ospina sobre
como as questões técnicas e de inovações tecnológicas estão sendo pensadas nos Estados Unidos, pela estação da Universidad de Guadalajara. Así es, Ana. Y quiero terminar lo que estaba exponiendo con respecto a la innovación en temas de contenidos, destacando 3 experiencias brasileras que están creadas fuera de la televisión, pero que han impactado la televisión tradicional. Les mencionaba Galo Frito, también Parafernalia y Porta dos Fundos, que son productos audiovisuales que no nacieron en la televisión tradicional y que hoy Porta dos Fundos, por ejemplo, está yendo hacia una gran cadena de televisión por la vía de la adquisición de este formato y de estos contenidos. Lo que pretendo yo ilustrar con esta intervención que acabo de compartirles es que hay una industria audiovisual más allá de la televisión, que se ha privilegiado o que se ha desarrollado gracias al broadband. Y aquí quiero amarrar un poco el concepto de lo que estaba mencionando André, y es que con esta transición a la televisión digital que hemos estado atravesando, los canales de televisión en todo Iberoamérica, hay una oportunidad de interactividad a través del broadcast, y ahí es donde tenemos una oportunidad para desarrollar nuevos modelos de contenido y para fortalecer las televisiones que tradicionalmente no han tenido la posibilidad de ofrecerle al público contenidos que generen valor agregado. Entonces, hay un espacio todavía inexplorado en el que Brasil ha venido desarrollando mucho más que otros países y mucho más que otros estándares de televisión, alternativas para una audiencia que no tiene la posibilidad económica de hacer uso del broadband y que en el broadcast va a encontrar una alternativa de interactividad. Muito obrigada, John. Herman, por favor, diga para nós como que o canal Zoom da Colômbia está se organizando diante de todas essas novas possibilidades e todo esse ecossistema de inovações, tanto tecnológicas quanto de produção de conteúdo. Gracias, Ana. A la mitad del programa suena un poco raro presentar el saludo y el agradecimiento por los anfitriones, pero lo siento como un deber y como una obligación. Y de pronto pues también ahí vamos a innovar un poquitico, volver a saludar a la mitad del programa o al final del programa. Pero insisto, quisiera agradecer de manera muy especial pues, a la UNIVAC por la organización y por ser anfitriones de este Teomorfosis, que también es una innovación, a la ATI, que es donde empezó todo a través del maestro García Ferrer, desde luego que a la UDGTV y en especial pues, al maestro Gabriel Torres, a John, al maestro Andrés y desde luego también a Ana, por permitir este tipo de espacio, donde constantemente vamos a estar innovando. Me voy a remitir un poquitico para ponerme en contexto a cómo surgió el Canal Universitario Nacional Zoom, y es precisamente la necesidad de una innovación. Cada vez que uno va a sacar un nuevo proyecto o un nuevo producto, pues uno tiene que pensar si va a llenar una necesidad. Y es una pregunta que puede sonar muy sencilla, pero es fundamental frente al trabajo que uno va a hacer. Y cuando el canal surgió como la respuesta a la necesidad que se tenía desde la educación superior de poder dar apropiación a la educación, la ciencia, la cultura, la tecnología y la investigación, temas que no necesariamente se abordaban con suficiente amplitud en las televisiones tradicionales. Y es así como se creó este modelo con la participación del Estado, donde a través de la Comisión Nacional de Televisión, hoy en día Autoridad Nacional de Televisión, se creó el modelo jurídico para darle vida al Canal Universitario Nacional. Hoy en día es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, donde allí confluyen instituciones de educación públicas y privadas. Y en el entendido que la televisión es pública porque posiblemente en su definición original, como bien la recordaba el maestro Gabriel, se hace con dineros del erario o del público, pues cumplía con esa función. Pero más adelante la norma se modificó y ahora las instituciones que hacen parte del canal son las que deben de dar cuenta por la sostenibilidad del mismo. Esto quiere decir que a través de un modelo de participación
de un modelo de cooperativa, cada institución aporta una cuota de afiliación y con el tiempo aporta una cuota de sostenimiento para garantizar la supervivencia del canal. Pero como dejó de recibir los recursos del Estado, que lo hacía por un acuerdo, pues entonces ahora estamos en una etapa de reinventarnos y de innovar con el modelo para encontrar la sostenibilidad. Y entonces hemos venido combinando una serie de elementos. Desde su origen, el Canal Universitario Nacional pues es un canal satelital, pero su distribución se hace a través de cable operador. Entonces aquí ya estamos combinando dos modelos. Y eso ha hecho un poco difícil la definición del mismo y la categorización del mismo. Pero para nosotros lo más importante es que nos consideramos televisión pública porque hacemos una televisión con interés público, ¿sí? Respondiendo a unas necesidades de las grandes comunidades, y eso para nosotros es fundamental. Y gracias al modelo que tenemos una presencia en 19 ciudades del país, donde allí tienen su sede estas instituciones y nos podemos conectar de manera ágil con estas instituciones y empezar a recibir y producir contenidos. Porque también creemos en esa definición sencilla de lo que es la interactividad y es la conversación en doble vía con la audiencia y con sus públicos. Estamos tratando de resolverla, porque aún seguimos haciendo esa televisión mal llamada televisión tradicional, precisamente por el tema de lo tecnológico. Pero igual, creo que todos nosotros sabemos que aún esa televisión que existe, ¿sí? Y que persiste, ¿sí? Por las grandes masas, por los grandes ratings, pues requiere de unos contenidos. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿vamos a cambiar el modelo? ¿Vamos a seguir trabajando para ese tipo de audiencia que la mide el rating? Pues seguramente sí. Y tenemos que simultáneamente ir implementando unos nuevos modelos de duración, unos nuevos modelos de contenido. Desde que surgió la televisión, surgió de la mano de la técnica y de la mano del contenido, porque una vez se inventaron, valga la redundancia, el invento, pues había que buscar qué se transmitía, y el contenido lo tenía ¿quién? La comunidad. El contenido lo tenía ¿quién? El público. Aquí lo que tenemos es que empezar a desarrollar o continuar desarrollando una serie de contenidos donde el público sea el que se apropie de él, donde la audiencia se sienta identificada, ¿sí? Y posiblemente vamos a tener que innovar, ¿sí? Donde tengamos que rescatar la manera de contar una historia, porque cada vez que nosotros trabajamos en este medio lo hacemos porque tenemos una necesidad de comunicarnos, ¿sí? Entonces tenemos que ir a la base fundamental y preguntarnos desde nuestro medio, en este caso el Canal Universitario Nacional, ¿vamos a seguir respondiendo a esas necesidades por las cuales fuimos creados? ¿Vamos a ir respondiendo a unas necesidades tecnológicas? Entonces aquí tenemos el reto de pasar al HD, tenemos el reto de hacer toda la producción de la misma, tenemos el reto de poder sostenernos con el cambio y con el encendido digital que lo tenemos en el caso de nuestro país para finales de 2017, cómo nos vamos a comportar. Y entonces pues a mí me interesa y me parece muy llamativo el tema de Telemorfosis Brasil, donde se habla de las multipantallas. Y entonces desde el mismo origen de la idea pues tenemos que pensar a qué público le vamos a llegar para no improvisar sobre el camino. Pero aquí vienen otra serie de elementos como la innovación en el modelo financiero, ¿sí? Y entonces encontramos que gracias a este modelo de cooperativa, en lugar de que cada institución tuviera su propio canal, que es perfectamente legítimo, ¿sí? Mejor hacíamos un gran canal que recogiera los contenidos de todas las instituciones, pero a la vez también nos abriéramos de una manera más universal. Y resulta que a nosotros nos ocurrió que primero tuvimos un eco internacional más que nacional, casi que como la frase nadie es profeta en su tierra, y tuvimos esa acogida de nuestros contenidos fuera del país y por eso empezamos a hacer una apropiación con instituciones de educación superior homólogas o pares, y es el caso pues de la Universidad de Guadalajara, es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el caso de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Santo Tomás de Chile y más recientemente una universidad de Panamá, donde empezamos a intercambiar contenidos y entonces nosotros generamos una franja porque resulta que a nosotros ya nos estaban viendo allende nuestras fronteras y entonces nuestros nacionales nos pedían reconocerse, ¿sí? Y como somos un país de regiones,
ocurre con muchos de nuestros países de multiculturalidad, pues tenemos que dar cuenta de esos contenidos, partir de lo local, atravesar lo regional y llegar a lo universal. Entonces, por eso creamos una franja que se llama la Franja Visa, donde allí damos cuenta de esos contenidos que hacen nuestras instituciones homólogas, pero también entonces queremos trascender en los formatos. Y entonces ya no solamente trabajamos con el formato tradicional, como surgieron en la televisión clásica, de la media hora y de la hora, sino con formatos cortos, de corta duración, clips, cápsulas. ¿Por qué? Porque hoy en día los contenidos son de rápido consumo y ese consumo pues debe estar también en los dispositivos. Y aquí pues frente a las grandes preguntas que nos surgen con esta serie de foros, pues nosotros tenemos que empezar a diseñar ya nuestras propias series web, ¿sí? Donde, como los ejemplos que ustedes estaban colocando, pueda que el contenido parta primero más bien de esa plataforma y posiblemente llegue a la televisión. Pero creo que ese gran valor que tenemos en la educación superior, en los nuevos profesionales, en los futuros realizadores, son los que nos van a permitir trabajar con un medio de televisión en tiempo real, como es el caso del Canal Universitario Nacional, donde allí quien llega puede producir y apropiarse de ese canal, las instituciones se pueden apropiar. Nosotros ya estamos pasando del modelo un poco institucional, pensando en esas preocupaciones y en esas reglas tradicionales que tiene la televisión hasta que no cambie el modelo, que es el tema del rating, que es el tema del entretenimiento, que es el tema de la audiencia, que es el tema de la medición, pero todo de una manera conjunta. Entonces ahora nos dieron la posibilidad de comercializar, entonces volvemos a innovar con este gran laboratorio. ¿Cómo es que un canal universitario nacional, satelital, de distribución por cable operador, ahora tiene posibilidades de comercializar? Pues esa es una de las formas de poder encontrar la sostenibilidad. Entonces nosotros no vamos a hacer la comercialización tradicional, sino estamos trabajando paquetes comerciales asociados al desarrollo del contenido, ¿sí? Que ese contenido, lo que llaman en el inglés el product replacement, toda esa serie de elementos, ¿sí? Estén identificados, ¿sí? Con algún tipo de reconocimiento de imagen de marca, porque eso le va a producir algunos réditos al canal y a encontrar su sostenibilidad. Y a la vez hacer proyectos que ya no solamente se vean en Colombia, sino que también con el trabajo de todos nosotros se vean en nuestros diferentes países. Un ejemplo claro es este espacio que hoy en día nos acoge, de Morfosis. Empezó en Guadalajara, gracias a que el maestro Gabriel tuvo la visión de un proyecto de estas características. Ahora hemos hecho ya las dos versiones de Colombia, está Brasil, y entonces nosotros nos empezamos a preguntar, ¿este modelo cómo está? ¿Sí? Si está conversando con la audiencia. Una gran preocupación que tenemos desde la televisión educativa, la formación, eso es clave. Entonces ahora vamos a tener en Morfosis de Guadalajara unos talleres de formación, porque los realizadores, a pesar, y los productores, a pesar que reciben una formación de acuerdo con los programas que cada uno estudia, pues quieren resolver unas problemáticas muy puntuales. Y aquí la televisión tradicional, pues no ha cambiado. Lo que pasa es que hoy en día a presentar un proyecto de una manera muy pomposa se le llama pitch, ¿sí? O pitching, ¿cierto? Pero pues es la presentación de cómo vender tu idea. Y esto hay que saberlo hacer en 30 segundos o en un minuto, ¿sí? O temas tan sencillos como el inconveniente, entre comillas, técnico que tuvimos, ¿sí? El tema de resolver la redundancia. Entonces hay ciertas cosas que no podemos dejar de lado, por más de que avance la tecnología, ¿sí? Porque pues eso es muy sencillo. Hay ciertos elementos propios de la naturaleza que no van a cambiar, por más de que innovemos con el formato, que innovemos con el contenido. Pero entonces ya el modelo financiero empieza a ser más realizable, porque entonces compartimos los costos, compartimos los gastos, y creo que ya el maestro Fernando García, pues ayer les dio la primicia, junto con el convenio que firmaron con la Universidad de Guadalajara, como en el Canal Universitario Nacional creamos o vamos a crear un espacio de 2 horas semanales para que haya contenidos de las universidades brasileñas, se puedan emitir allá, y empezamos nosotros a tener esa conversación con los nuevos lenguajes, ¿sí? Con los lenguajes que siempre han estado ahí, con los idiomas que siempre han estado ahí, como en el caso del portugués, que pronto en el caso de los latinos somos un poco más perezosos a hablar otra serie de idiomas, y ustedes hacen el esfuerzo de comunicarse con nosotros. Entonces vamos a tener allí un espacio de 2 horas,
¿sí? Para mirar esos contenidos, para que ustedes se analicen también cómo los vemos nosotros y qué va a pasar. Como bien lo decía Fernando, en lugar de hacer la traducción, pues lo vamos a poner allí, a ver qué ocurre, a ver cómo la gente siente la necesidad de querer entender eso que le están contando, ¿sí? Y entonces, pues, el modelo platónico de contar la historia, con una introducción, con un nudo, con un desenlace y con un conflicto, ¿sí? Toma más vigencia, y toma la vigencia de ya no sé hace cuántos siglos. Entonces es combinar, creo yo, toda esa serie de modelos hasta encontrar esa sostenibilidad. Y una vez, porque todos lo sabemos, se agote el modelo, pues tenemos que estar reinventándonos, ¿sí? Con uno nuevo. Pero creo que de la manera como nosotros lo estamos haciendo, poniendo al servicio con nuestros propios errores, porque estos modelos que se van construyendo día a día, pues también tienen sus propios errores, pues van encontrando unas soluciones con experiencias como las que estamos viendo aquí. Para nosotros ha sido maravilloso y en especial para mí asistir a 8 Metamorfosis, ¿cierto? Y ver que cada vez se cambia, porque lo bonito que tiene este tipo de medio, este tipo de manera de comunicarnos es que nos tenemos que reinventar todo el tiempo. Eso es como cuando uno es docente y tiene que dictar su clase. La manera en que uno dicta su clase y que uno da su contenido es la que hace que ese joven estudiante o ese joven profesional se quede y se apropie el contenido, porque nosotros no tenemos que enseñarles conocimientos, sino la manera de generar unos nuevos, y creo que eso lo estamos haciendo con la televisión. Y me encanta cómo hoy en día ya en Metamorfosis hablamos es de la televisión, hablamos es de los medios, y empezamos a dejar esas categorizaciones que lo único que le hacían era un poco de daño, posiblemente por la definición técnica, posiblemente por el purismo. A veces los académicos somos más academicistas que los demás, ¿sí? Y ya no le tenemos miedo a hablar de una televisión o de un contenido con entretenimiento, que no quiere decir que en ese sentido no pueda ser lo suficientemente importante. Eso es como a grosso modo lo que estamos haciendo en el canal Universitário Nacional. Obrigada. O cenário é absolutamente complexo, né? Eu acho que as exposições aqui nos deram uma medida de quantos desafios estão impostos nesse momento para que as emissoras de televisão consigam se estabelecer nesse contexto. Bom, no caso da televisão pública, parece-me que há essa situação abre perspectivas muito interessantes. E aí a pergunta que segue, talvez se vocês conseguirem responder, nós vamos sair daqui premiados, né? Quais são as estratégias que as empresas onde vocês atuam, as instituições onde atuam, estão sendo pensadas para, por exemplo, a questão da interatividade, a questão do canal de retorno, que aqui na TV aberta algo importante, como vocês estão revendo, pensando os fluxos de produção, né? Porque o que você nos relata é uma alteração nesses fluxos de produção, de circulação, de comercialização, né? E como uma rede como a Zoom. Então, só que eu preciso que vocês sejam breves, né? E que nos mostrem quais as estratégias vocês consideram hoje prementes, fundamentais, prioritárias nesse momento, para que a TV pública se posicione de outra forma nesse cenário. Rapidamente, algo que é desafiador para todos nós, diante dessa perspectiva muito importante de você hoje pensar a comunicação audiovisual com uma comunicação multiplataforma, sabermos que não é apenas a capacidade de investimento em tecnologia ou mesmo a capacidade de formulação de novos modelos, mas se somar a algo que nós vamos depois, na próxima mesa, ouvirmos com mais propriedade, que é a formação e capacitação dos profissionais que, evidentemente, vão trabalhar nessa mudança, nessa grande transformação que nós estamos vivendo. Não é possível mais ensinarmos comunicação sob o ponto de vista de que há um conhecimento prévio do professor, na medida em que ele é soberano na sua relação, sem que haja aquilo que o nosso mestre Paulo Freire
sempre nos ensinou de que a educação parte do princípio de que se confundem as figuras do educador e do educando. Porque hoje, muito claramente, assistimos nas salas de aula da graduação, ou seja, a sala de aula mesmo do ensino fundamental, na sala da pós-graduação, que muitas vezes as pessoas hoje têm conhecimentos domésticos de como trabalhar com determinado equipamento, ou mesmo terem ideias, principalmente os jovens, e que não são alcançadas por aqueles que têm conhecimentos metodológicos importantes para que essas pessoas jovens possam ter capacidade de demonstrar projetos e amanhã virem a ter sucesso e ter êxito nas suas investidas em relação, seja no mundo profissional, seja no mundo acadêmico. Então, essa fusão tem que mudar o aspecto, porque ela continua existindo, mas tem que haver um pouco mais de abertura do lado da academia, dos professores, para que esse conhecimento que o jovem traz, que provavelmente as gerações que já estão aí encerrando suas atividades, talvez não alcance. Isso é um processo que tem cada vez aumentado, ou melhor, diminuindo mais o tempo entre uma coisa e outra. Antigamente demorava-se anos para que as pessoas pudessem ter inovação na sala de aula ou inovação no modo de pensar e de se comportar. Hoje não, hoje a própria indústria hoje, as transformações tecnológicas são possíveis de acontecer em 2, 3 anos, ou seja, há aquilo que o nosso economista austríaco Joseph Schumpeter chamava de desagregação tecnológica, ou seja, você tem hoje a possibilidade de mudar completamente a vida de um grupo industrial em 2, 3 anos, coisa que antigamente demorava 50, 100 anos para acontecer. Então, essa questão também está relacionada com esses investimentos que a TV pública será obrigada a fazer, porque ela tem que acompanhar a tecnologia, ela tem que acompanhar a produção, ela tem que acompanhar a formação profissional. É um desafio muito grande. Mas eu diria que não devemos ver apenas sobre essa questão, sobre esse ponto de vista. A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem, como o nosso amigo João acabou de colocar, uma cultura a ser expressa. Uma cultura que deve ser expressa diante também do que disse o nosso colega, sob o ponto de vista dessa multiplicidade de informação que países como a América Latina têm. Então, isso já é por si só desafiante. Então, na medida em que você passa a ser o representante da sociedade para informar, para esclarecer, para que possa as pessoas discutirem a sua própria realidade, não só formando a nacionalidade, não só formando as questões ligadas ao próprio reconhecimento da identidade do país onde vivem, a TV pública pode utilizar as tecnologias para exatamente formar o aspecto crítico das pessoas, fundamentalmente, e, sob o ponto de vista da inovação, gerar a possibilidade de chegar mais rápido e mais fácil e com mais qualidade às pessoas. É porque para isso que existe a tecnologia. É exatamente como um instrumento e ferramenta para que a informação, a cultura, o entretenimento, como sempre foi, está lá no triângulo básico da Bush House, em Londres, na primeira emissora de rádio, que foi a BBC de Londres, colocava a cultura, a educação e a informação como os triângulos básicos dessa informação, que hoje continua permanecendo na TV pública. Então, o desafio é grande, cada um vai ter uma solução. A IBC está lutando exatamente para colocar interatividade, colocar a questão da formação profissional e capacitação, acordos com entidades, sejam brasileiras, sejam estrangeiras, para que a gente possa chegar a esse grande objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas que nos assistem. Retomamos, estamos de volta aqui com o quarto painel do TV Morfoses, da 7ª edição do TV Morfoses, e discutindo as experiências inovadoras nas televisões ibero-americanas, aqui no Brasil, as televisões públicas, não apenas, e eu gostaria que o John desse continuidade às estratégias que são necessárias para que a gente possa aproveitar esse momento de transição e se posicionar como emissoras competitivas nesse cenário midiático. Gracias, Ana.
Y mencionaba entonces desde la administración, desde la producción y desde la programación. Ahora, hay un aspecto que muchas televisiones no le han dado la importancia que reviste, y es la interacción a través de redes sociales con las audiencias. Y nosotros, particularmente en la Universidad de Guadalajara, hemos encontrado que es un nicho del que surge muchísimo potencial. Hemos hecho una experiencia interesante, no es nueva, no somos los únicos que lo hemos hecho, pero sí hemos capitalizado esa experiencia, y hemos invitado a los televidentes a que a través de las redes sociales interactúen con nuestros espacios en vivo, con los noticieros, con nuestros programas de opinión, y hemos visto cómo ha hecho crecer la audiencia en momentos específicos de nuestra programación, y a la vez hemos visto cómo ha generado un mayor consumo de contenidos en demanda de nuestro canal de videos. Eso quiere decir entonces que es otra variable a la que hay que prestarle atención y administrarla con seriedad, porque no es sentar a una persona frente a una cuenta de Twitter o frente a un perfil de Facebook sin ningún tipo de orientación ni de estrategia. Debe obedecer a esa visión de administración que tenga el canal. Entonces, retomo, desde la administración ser ambiciosos, desde la producción experimentando pero respetando la audiencia, desde la programación, que no lo he mencionado, y es lo que hemos hecho particularmente en el canal de televisión que tenemos en Estados Unidos, que es el canal 31.2, es que hemos abierto un espacio de difusión para contenidos Creative Commons, es decir, contenidos que están hechos con uso libre de derechos, que no atraviesan el esquema comercial del audiovisual. Y participamos particularmente el año pasado en una experiencia muy interesante de un film español que se llamó El Cosmonauta, que es una experiencia en la que intervinieron más de 5.000 productores de todo el mundo, y participamos en el estreno multipantalla de la película El Cosmonauta. Eso nos representó a nosotros, primero, el insertarnos en una dinámica que el entorno está marcando y conocer otra esfera del audiovisual para la que muchos canales de televisión todavía sienten como un poco de desconfianza por el tema supuestamente de los derechos. Y es el desconocimiento que tenemos del Creative Commons, del copyleft, el desconocimiento que tenemos de una industria paralela que sigue evolucionando, más allá de que la tele esté encendida o apagada. Entonces, eso es lo que yo quisiera compartir en el tema de innovación. Como bien lo estaba diciendo John, pues definitivamente coincidimos en que hay que combinar el modelo administrativo, financiero y de producción. En el caso de Zoom, uno de los retos que tuvimos fue el de ponernos de acuerdo para poner al aire tanto contenido diverso que tenían las instituciones de educación superior. Y lo que en un comienzo pareció difícil, afortunadamente sin volverlo una camisa de fuerza, teníamos un manual de estilo y un manual de producción. Los mismos realizadores de las instituciones entendieron que era importante buscar una unidad frente a esa propuesta que nosotros estamos haciendo, y una unidad que hay que fortalecer de manera constante. En este instante estamos haciendo un trabajo de cambio de nuestra imagen. El Canal Universitario Nacional nació con una sigla que era el Canal U o la U, pues por lógica, por naturaleza, pues nos identificaba y nosotros lo asociábamos. Después encontrábamos que eso era muy similar a una multinacional de productos para el hogar. Entonces dijimos, no, mejor no, vamos a hacer todo un trabajo de selección del nombre, y empezamos a trabajar en el nombre. Lo que era un anglicismo, lo acercamos a nosotros, definimos la palabra en el español. Nosotros hicimos una convocatoria frente a quienes nos veían y les preguntamos cómo les gustaría que llamara ese canal. Y entonces entre los universitarios encontramos, después de esa selección, después de un concurso, que el nombre era Zoom y la definición era muy sencilla porque era un acercamiento a. Entonces eso, que para mí fue un problema de lenguaje cuando estudié cine y televisión, y que no me daba el lujo ni me permitía hacer un zoom in o un zoom out, por aquello de que no daba el mismo acercamiento que un dolly-in o un dolly-bar, porque esos dan más profundidad de campo. ¿Sí? Me resolvió un problema de lenguaje. Entonces depende cómo tú lo consideres, cómo tú lo contextualizas. Y aún todavía nos preguntan, ¿sí?
¿por qué Zoom? Si ustedes son latinos y es español, el nombre debería ser como tal, entonces damos toda esa contestación, pero ya es cada vez más poca. Entonces ahí ya tenemos una identidad y tenemos que seguir innovando, manteniendo esa identidad. Ahora estamos migrando al nombre más sencillo, que es TV Zoom, y manteniendo estos colores de identidad, porque también hay otro canal Zoom que es de la India, con su sigla Zoom TV, pero en rojo, y hay otro Zoom que es verde, pero ya los tres nos sabemos diferenciar sin necesidad de estar cambiando los nombres, y eso es fundamental. Dense cuenta que cada vez que a uno lo llaman, y no lo llaman por el nombre, uno corrige, porque uno obedece a una identidad, ¿sí? Y a esa identidad obedece a medida que uno va madurando y culturalmente va entendiendo la razón por la cual se llama como se llama. Seguimos trabajando sobre esa idea, pero ahora estamos constituyendo un grupo creativo, y es fundamental tener ese grupo creativo, ¿sí? Para sacar tiempo y pensar la programación y pensar el canal todo el tiempo. A veces uno cae en la trampa de la ejecución de la operación diaria, y la mayoría de nosotros obedece a tareas de función muy operativa, y normalmente ese tiempo de pensar el trabajo y lo que hacemos, lo hacemos en otros horarios totalmente diferentes. Entonces nosotros estamos tratando de sacar un tiempo para pensar esas posibilidades que tiene nuestro canal, para pensar en cómo lo vamos a mantener en el tiempo, pero conjugando esos elementos de los que está hablando John. Y una cosa es la informalidad, ¿sí? Y otra cosa es la improvisación, ¿sí? Porque tenemos que dar cuenta, ¿sí?, de un plan estratégico, de un plan operativo, ¿sí?, y de unas metas. Esto es fundamental. Lo que surgió como una iniciativa para la educación, ahora tiene que ir encontrando su modelo de financiación, porque si bien no es un negocio, tiene que ser autosostenible. Y eso es una cosa y un llamado, y excúsenme que me tarde un poco más, en que yo hago, por lo menos en el caso de nuestras instituciones de educación superior en Colombia, que a veces cuando nosotros estamos compartiendo nuestras experiencias y nuestro conocimiento, ¿sí?, no pasamos por esas tres etapas, porque nosotros todos somos muy creativos y lo más importante es la idea. Y uno pregunta, bueno, ¿y la idea para qué? ¿Cómo la vas a vender? ¿Cómo así eso se vende? Pues claro, tú vas a vivir de esto, ¿sí? Bueno, ese es un problema ya del creativo, ese es un problema del productor. Entonces nosotros también estamos trabajando en los nuevos roles, y tenemos que innovar en los nuevos roles. Entonces, pues nosotros también tenemos una directora de felicidad, ¿sí?, que es fundamental para nosotros contar con esa función, porque como pasamos tanto tiempo en el canal, muchas horas más de las tradicionales, que esa es otra situación muy particular para quienes trabajamos en este medio. Esto es una pasión, y esto no se puede trabajar en un horario tradicional, no puede ser allá, es más allá de ese horario tradicional. Entonces empezamos a inventarnos unas nuevas maneras de poder convivir entre nosotros mismos para poder hacer una mejor, en ese sentido, una mejor televisión y un mejor contenido. Ya dentro de poco, entonces vamos a empezar a implementar como ejercicio de cada uno de nosotros. En este instante somos 18 personas, donde trabajamos, digamos que 8 profesionales con título y 9 o 10 que están haciendo sus prácticas profesionales, ¿sí? Y si les va muy bien en su gestión y en sus metas, es posible que los enganchemos para que se queden allí. Entonces ya estamos empezando a trabajar de cómo nosotros nos vamos a comunicar con la audiencia. Entonces vamos a hacer unos microprogramas de cada uno de nosotros reportándose desde el lugar de trabajo, ¿sí?, de cómo está ejerciendo su función hoy en día, pero lo va a hacer a través del canal, porque insistimos que esa es la manera fundamental, conversar com nossa audiência. Muito bem, eu agradeço a presença de vocês. Gostaria de poder dar continuidade, porque são tantas as possibilidades de pensar, refletir, e me parece, nessa fala final, que a apropriação dessas inovações, ela tem as etapas que são que vêm da infraestrutura até o acabamento, quer dizer, até o final da linha produtiva. Então, os desafios realmente eles estão em todas as etapas desse processo. Nós estamos com o nosso tempo já absolutamente esgotado. Eu gostaria de agradecer mesmo a compreensão, né, dos senhores,
e agradecer a organização do evento aqui na Universidade do Vale do Paraíba e a organização do evento TV Morfoses da Universidade de Guadalajara e a presença de todos aqui. Muito obrigada y até o próximo. ¿Conoces los nuevos alcances de la televisión? ¿Cuáles son los retos ante las nuevas formas de consumir contenidos audiovisuales? ¿Cómo interactúan los múltiples dispositivos frente a esta revolución televisiva? Expertos de medios de comunicación de América y Europa, reunidos para dialogar y debatir acerca de la nueva forma de darle play a lo que quieres ver. Octavo Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. TV Everywhere. Televisión en todas partes. 1, 2 y 3 de diciembre. Expo Guadalajara.